Los aspectos a evaluar en la cirugía de revascularización miocárdica son la evaluación de la función sistólica global y segmentaria, la evaluación de la función diastólica, la performance miocárdica, es decir, la estimación del gasto cardíaco como su producto final, y la evaluación de las complicaciones mecánicas, que describiremos más adelante. Una insuficiencia mitral isquémica severa, una ruptura del músculo papilar, un aneurisma ventricular izquierdo o pseudoaneurisma ventricular izquierdo, un trombo ventricular izquierdo, una comunicación interventricular posinfarto. El impacto del eco transesofágico en la cirugía de revascularización miocárdica ha involucrado que debemos tener un examen completo. Este examen ha sido hecho y recomendado por la Asociación Americana de Ecocardiografía y también por la Asociación tanto europea como americana de anestesia cardiovascular, las cuales tienen sus guías que han sido reeditadas en el año 2013. Este impacto del eco transesofágico en cirugía de revascularización miocárdica ha dado indicaciones que están evaluadas por la evidencia. Tipo 1 es la alteración hemodinámicas intraoperatorias. De tipo 2, la evaluación de la isquemia perioperatoria e infarto. Y de tipo 3, la evaluación de la perfusión miocárdica o de la anatomía coronaria. Pero contrariamente, la evaluación del eco transesofágico en cirugía coronaria tiene mayor incidencia en modificaciones terapéuticas que la cirugía valvular, de un 27 versus un 11% de forma respectiva. ¿Por qué? Porque se ha visto que sirve para evaluar otros aspectos, como el requerimiento de inótropos post-circulación extracorpórea, la evaluación y el análisis de un reflujo aórtico o mitral intraoperatorio, a su vez como la aparición de un foramen oval permeable o ateromas aórticos, la evolución funcional de alteraciones segmentarias de la contractilidad que empiezan a aparecer nuevas, y el manejo de pacientes de alto riesgo, por ejemplo, viendo la indicación de un eventual balón de contrapulsación intraaórtico, o el manejo de otras complicaciones como una insuficiencia mitral, una ruptura de la pared ventricular, una comunicación interventricular postinfarto y o aneurismas ventriculares. La tasa de muerte hospitalaria e infarto del miocardio al usar eco transesofágico ha bajado en un tercio por el uso en pacientes de alto riesgo. Esto se ha visto de un 3,7% a un 1,2%. La evaluación de la función sistólica global y segmentaria involucra ciertas situaciones que debemos tener claras. Primero, se puede realizar en cirugías con circulación intracorpórea, en cirugías sin circulación intracorpórea, en ciertas circunstancias también, por ejemplo, de la hemodinamia, en revascularizaciones de urgencia, uso de stents en pacientes graves. Hay ciertos momentos o hitos para evaluar. Primero tenemos que tener claro cuál es el examen, cuál es el ecocardiograma transtorácico, en este caso preoperatorio, conocerlo y analizarlo, compararlo con el examen que vamos a hacer nosotros pre-circulación extracorpórea y tener otro punto con esto sirve de comparación para poder realizar un segundo examen post-circulación extracorpórea. Así vamos a corroborar los hallazgos hechos en el preoperatorio, pero siempre y cuando podamos hacer el examen que sea completo. Vamos a evaluar el requerimiento de drogas eventual y comparar la función con un débito cardíaco, tanto medido por eco como por el Swan-Ganz, en el caso de que se cuente con uno de estos. En relación a lo que podamos hacer, cualquier medición que hagamos con el eco transesofágico intraoperatorio, hay ciertas variaciones que hay que tener claras, que son contextos distintos y escenarios distintos en relación a un eco transtorácico basal hecho en el preoperatorio. Primero, estamos trabajando en una situación de isquemia. Este es un corazón que es un órgano que habitualmente tiene una gran extracción de oxígeno, por ello tiene una situación y debemos mantener un consumo de oxígeno lo más bajo posible.
es decir, evitando la taquicardia y mantener una presión de perfusión. Es así que dentro de los objetivos anestésicos es mantener una frecuencia cardíaca para tratar de que no se nos acorte mucho el tiempo diastólico, que es el momento en el cual se perfunde mejor el subendocardio, y mantener una presión de perfusión miocárdica, sobre todo del lado izquierdo, recordando que eso depende esencialmente de la diferencia entre la presión arterial diastólica y la presión peridiastólica del ventrículo izquierdo. Debemos a su vez controlar el gasto cardíaco en función de los parámetros de la precarga, el inotropismo y la poscarga, tomando gran relevancia la ley de Frank-Starling, no abusando de inótropos que consuman ATP en el corazón isquémico, sobre todo en el periodo pre-circulación intracorpórea en que el corazón todavía no está revascularizado. También debemos tener un buen control del tono simpático y de la poscarga. Estos factores van a alterar la fracción de eyección, y la cual es muy dependiente de las condiciones de carga tanto de la pre como de la poscarga. A su vez, debemos mantener un hematocrito adecuado, ya que la anemia también va a condicionar estas mediciones que nosotros podamos realizar. La detección de la isquemia por medio del análisis de la función global y segmentaria implica analizar los 17 segmentos y, siendo majadero, es importante realizar un examen completo. Primero de los ejes largos, primero 4 cámaras a nivel medio esofágico 0 grados, la visión de 2 cámaras a nivel medio esofágico de 90 grados, la visión de 3 cámaras a nivel medio esofágico de 120 grados como punto de referencia y análisis en eje corto, esencialmente el transgástrico a nivel basal, medio papilar y apical. Tomando mayor importancia el examen en eje corto a nivel medio papilar, donde se acumula más o menos el 70% de la masa ventricular izquierda del ventrículo izquierdo. Cualquier alteración en el movimiento de las paredes debe ser visto en al menos 2 planos diferentes. Se ha visto que más de la mitad de los eventos isquémicos se escapan al monitorizar con un solo plano ecocardiográfico. Para analizar esta función segmentaria, se ha diseñado una escala de niveles de contractilidad desde 1, que es normal, hasta 5, que es el grado máximo, que es disquinesia. El grado 1, contractilidad normal. El grado 2, hipoquinesia leve. El grado 3, hipoquinesia severa. 4, equinesia y 5, disquinesia. Si nos ponemos en el eje corto a nivel medio papilar, nos tenemos que poner un punto imaginario en el centro de la imagen y ver cómo las paredes se acercan a este punto central. A su vez, debemos estar viendo el engrosamiento de las paredes en el sístole, situación que a veces no es fácil, y también diferenciar muchas veces que ocurre confusión entre la taquicardia y mejoramiento de la función ventricular, o bradicardia o empeoramiento de la función ventricular. El engrosamiento de las paredes, como dije, que a veces es difícil de identificar, en este caso se puede mostrar la utilidad de un modo M con zoom. En el cual podemos, en un periodo corto de tiempo, y lograr identificar cómo se va produciendo este espesamiento o engrosamiento de las paredes en el sístole. Esto sirve para ver tanto acortamiento como para ver disquinesias. Y aquí también cobra mucha relevancia cómo podemos tener la coordinación con el electrocardiograma, recordando que el pic de la onda T corresponde al final del sístole y el pic de la onda R del QRS es el final del diástole. Dentro del análisis segmentario, el aporte del 3D ha sido significativo. ¿Por qué? Porque hemos visto que la secuencia de excitación-contracción comienza desde el ápex hasta la base. Los segmentos no se contraen simultáneamente. El corazón tiene movimientos de traslación y rotación durante el ciclo cardíaco, influyendo además la ventilación mecánica. La contracción sistólica es heterogénea. Las paredes anterior y lateral a nivel medio ventricular tienen una mayor excursión hacia el interior,
comparado con las zonas posterobasal y septobasal, que tienen un engrosamiento reducido. La contracción aumenta además del epicardio al endocardio. Este punto es muy importante. Repasemos. Las paredes anterior y lateral a nivel medio ventricular tienen mayor excursión comparado sobre todo con las zonas posterobasales. Una zona cinética induce un área de inmovilización en las estructuras adyacentes, extendiendo la zona aparente de alteración de la motilidad. Un bloqueo de rama y un marcapasos alteran motilidad del septum interventricular. Las alteraciones del lado derecho también alterarán la motilidad del septum interventricular, por ejemplo, una falla del ventrículo derecho o una hipertensión de arteria pulmonar. Es más, se ha visto que la pericardiotomía y la cirugía modifican la interdependencia e inducen un movimiento paradójico del septum interventricular. En el caso de que existan alteraciones agudas, una caída, por ejemplo, de la poscarga en forma importante, también se ha visto que puede inducir alteraciones de la motilidad segmentaria. Se ha visto que imágenes que no estén bien centradas pueden mostrar falsas alteraciones de la contractilidad. El conocimiento de las zonas ventriculares y su irrigación también es importante. Vamos describiendo. La arteria coronaria derecha irriga esencialmente el ventrículo derecho y la pared posterior-inferior del septum interventricular posterior. En la arteria coronaria izquierda irriga esencialmente la pared anterior del ventrículo izquierdo, la pared anterior del ventrículo derecho, la pared anteroseptal del ventrículo izquierdo y el septum interventricular medio y anterior. Y la arteria circunfleja irriga preferentemente la pared lateral del ventrículo izquierdo, siendo que esta zona a veces también puede ser dependiente de la arteria coronaria derecha. Una aquinesia puede corresponder a una zona infartada, pero también a una zona atontada, esto es, una alteración de la motilidad con flujo conservado. O también puede corresponder esta aquinesia a una zona hibernada, que es una alteración persistente de la contractilidad y con flujo disminuido. Estas dos situaciones, tanto el atontamiento como la hibernación, mejorarían con un test de dobutamina. Se destaca que una zona infartada aparece más ecodensa y adelgazada, como se ve en este video. La sincronía de la contracción es un marcador temprano, donde se produce un retraso del movimiento entre el endocardio y el acortamiento posistólico. La hipoquinesia se observa cuando el infarto envuelve menos un 20% del grosor de la pared y cuando se involucra más del 25% ya comienza a mostrarse como una aquinesia. La identificación de los bordes endocárdicos toma mucha relevancia. Quizás es más fácil en el preoperatorio, donde se puede usar a veces medio contraste, lo cual no está disponible o no lo usamos realmente en el intraoperatorio. Vimos la evaluación de la función del ventrículo izquierdo, pero nos queda también ver la evaluación de la función sistólica del ventrículo derecho. Igualmente se toma en cuenta el acortamiento radial y el engrosamiento miocárdico, usando principalmente las visiones de 4 cámaras y la visión inflow-outflow del ventrículo derecho. En esta última se aprovecha de ver el movimiento de la pared libre del ventrículo derecho, se aprovecha de ver el movimiento segmentario del ventrículo derecho, o sea, la entrada, el infundíbulo y el tracto salida, los cuales tienen distintos tipos de irrigación y distintos tipos de fibra muscular. El anillo tricuspidio, si está dilatado y cómo se mueve, si existe algún tipo de reflujo tricuspidio y la relación con la aurícula derecha. Pero ¿por qué hay que evaluar el ventrículo derecho? Porque es la principal causa de falla de bomba post-circulación extracorpórea. Está conectado en serie con el ventrículo izquierdo y eyecta en sistemas de bajas presiones, siendo por las características de su musculatura muy sensible a la postcarga y menos sensible a la precarga. Toma mucha importancia el concepto de presión de perfusión del ventrículo derecho, el cual es más dependiente de la presión arterial media. Recordemos que la presión de perfusión del ventrículo derecho es la presión arterial media menos la presión
telediastólica del ventrículo derecho, que equivale a la PVC. En el caso de que exista fallo del ventrículo derecho, se produce una dilatación aguda. Y se ha visto que estas situaciones requieren mucho más presión de perfusión que carga de volumen. ¿Cómo vemos la dilatación del ventrículo derecho? Normalmente existe una relación de excentricidad. Existe una relación normal de 1/3 para el ventrículo derecho y 2/3 para el ventrículo izquierdo. En el caso del ejemplo vemos claramente una dilatación del ventrículo derecho y existe una relación de excentricidad descrita por Ragadán en el año 97, en el cual dice que una relación de menor de 0,6 es normal y cuando es superior a 1 se produce ya, tenemos una dilatación severa del ventrículo derecho. Otra forma de ver esta dilatación o falla del ventrículo derecho es ver la dilatación de la vena cava inferior o de la vena cava superior, en el caso del ecotrance esofágico. Y además el comportamiento de hipovolemia del ventrículo izquierdo asociado a ventilación mecánica donde vemos una oscilación de la presión arterial sistólica. Y esto es esencialmente por caída de la precarga en el ventrículo izquierdo debido a esta falla del ventrículo derecho. El otro punto es la evaluación de la disfunción diastólica. Para esto también se han desarrollado guías para evaluar la función diastólica. La disfunción diastólica tiene dos tipos de origen, si lo vemos desde el punto de vista fisiopatológico. Una relajación anormal, donde existen fenómenos asociados a una alteración de oferta y demanda, esencialmente traducidos por una isquemia. Y también existente en ciertas situaciones de factores de riesgo cardiovascular, como es la diabetes. Y un segundo punto es el aumento de la rigidez de las cámaras, típico de una hipertrofia ventricular izquierda asociada a una hipertensión arterial o a una estenosis aórtica. Esta disfunción diastólica se clasifica desde el punto de vista ecocardiográfico con un patrón normal, con un patrón de alteración de la relajación, la pseudonormalización y un patrón restrictivo, que es el punto más avanzado donde ya se produce un aumento significativo de las presiones diastólicas del ventrículo izquierdo y aumentos de las presiones de la aurícula izquierda. La disfunción diastólica es más sensible a la isquemia que la función sistólica y antecede siempre al alza de la presión de arteria pulmonar y de la presión capilar pulmonar frente a un evento de isquemia aguda. Este es un paciente operado de un bypass cardiopulmonar, de un bypass coronario, el cual se le hizo, estamos en el periodo post-bypass cardiopulmonar post-circulación intracorpórea. El paciente salió de bomba sin ningún incidente, pero abruptamente empieza a notarse un patrón restrictivo a nivel del Doppler transmitral y reflejado en aumento de las presiones telediastólicas del ventrículo izquierdo, traducido en aumento de la presión de arteria pulmonar. Se produce un aumento paulatino de la depresión del segmento CT, que empezó en -1, que se hace más progresivo. Aquí tenemos el Doppler transmitral pulsado, que vemos el primer trazado corresponde al periodo pre-sec, o sea, el estado basal, y el segundo es el momento en que se produce esta isquemia aguda. Se produjo, como dije, un aumento progresivo de la presión de arteria pulmonar y comienza la caída de la presión arterial, dando la idea de la caída del gasto cardíaco. Se produce un aumento posterior del segmento ST, haciéndose un infradesnivel mucho más significativo de -2,2. Al mejorar la presión de perfusión coronaria con un bolo de fenilefrina, se logra aumentar la presión arterial diastólica, mejorando la hemodinámica en general. Y en este momento no debemos volemizar por la mala tolerancia al aumento de la precarga de este ventrículo que se torna rígido. El fenómeno se presentó principalmente en la pared anterior y esto está visto por el eco en la visión medioesofágica de 90 grados.
Se vio además en el electrocardiograma en la derivación de 1, el cual cae inicialmente a menos 2,2, siguiendo menos 1,8, menos 1,3 y terminando a nivel de 2 con más 0,6, y en ese momento se toma un débito cardíaco, el cual corresponde a 7,9 litros por minuto. Por último, el ecocardiograma transesofágico también debe evaluar las complicaciones mecánicas que puedan ocurrir o que ya viene arrastrando el paciente desde el preoperatorio. Estos son insuficiencia mitral isquémica severa, la ruptura del músculo papilar, un aneurisma ventricular izquierdo, un trombo ventricular izquierdo, un CIB posinfarto o un pseudoaneurisma ventricular izquierdo. Las iremos nombrando rápidamente. Una insuficiencia mitral isquémica, en la cual debemos determinar el mecanismo. Generalmente está asociado a una dilatación del anillo y a una hipoquinesia de la pared inferior, produciéndose una atracción de las cuerdas tendíneas de segundo orden, y en otras circunstancias se produce incluso una ruptura de los músculos papilares. Los aneurismas ventriculares están asociados a infartos extensos. Se produce una brusca interrupción del endocardio y varias veces están asociados a trombos y flujos lentos, caracterizados por un contraste espontáneo circundante al aneurisma. El aneurisma ventricular, los pseudoaneurismas son el resultado de un hemopericardio contenido por adherencias pericárdicas. Ambos son difíciles de diferenciar. Aquí tenemos un angiotac demostrando las diferencias entre uno y otro. A la izquierda, un aneurisma en la pared posterior-inferior del ventrículo izquierdo, y a la derecha, un pseudoaneurisma del ventrículo izquierdo en la pared lateral. El trombo intraventricular está asociado generalmente a zonas de equinesia y disquinesia. La CIB postinfarto, en la cual habitualmente viene como diagnóstico ya previo a la cirugía, y la función nuestra en el intraoperatorio y el post-sec es controlar cómo estuvo la reparación y si existe chance residuales que sean significativos y que impliquen que la reparación sea eficaz o no. La última parte veremos la